El podcast de La Oficina, un programa producido por la Oficina de Género y Sexualidades de la UMCE, que busca difundir información y reflexión en torno a temas de género, diversidad y vida universitaria. No te lo pierdas, disponible por Spotify y YouTube. La posibilidad de programas como este depende siempre de una articulación entre los movimientos sociales y las políticas públicas y el sistema educativo. Siempre han ido de la mano. Son los movimientos los que generan los espacios. En Chile, las políticas de VIH son previas en la sociedad civil y después se creó la CONACYDA. Lo mismo ocurre en el caso de las prevenciones en materia de embarazo no deseado. Entonces, siempre la universidad debe promover el trabajo educativo con las comunidades. En este capítulo, Educación Sexual Integral. Hola, muy bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos nuestro cuarto capítulo del podcast de La Oficina, un programa producido por la Oficina de Género y Sexualidades de la UMCE que busca difundir información y reflexión en torno a temas de género, diversidad y vida universitaria. Saludamos y agradecemos a quienes nos escuchan por Spotify y a quienes también nos ven a través de YouTube, donde podrán encontrar este programa con interpretación de lengua de señas chilena. Soy Mariana Torres, periodista de la Oficina de Género y Sexualidades, y en este cuarto capítulo vamos a conversar sobre la educación sexual integral. Es un tema que cada cierto tiempo se toma la discusión pública, ¿cierto? Pero que muchas veces hace noticia principalmente por su discusión valórica y no su profundidad, lo relevante que propone este tipo de educación sexual. Entonces, ¿qué es la educación sexual integral y cuál es su importancia? Será lo que conversaremos hoy. Y para esto, nuestra invitada e invitado de hoy son Valentina Rota Hernández, encargada del área de formación de la Oficina de Género y Sexualidades, y Humberto Abarca Paniagua, subdirector de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UMCE y profesional que fue parte del equipo de las jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, las JOCAS, uno de los programas pioneros y más relevantes de educación sexual integral en Chile. Así que les saludo y agradezco que hayan venido, estén aquí. Primero preguntarles cómo están. Hola, bien, gracias por estar aquí nuevamente. Hemos estado viendo cómo van nuestras visitas en los otros podcasts. Ya hemos tenido muchas visitas, así que muchas gracias por eso. Bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes que estén aquí. Por su tiempo, que también sabemos que es bastante valioso y siempre acotado, así que partamos. Y para entrar en la materia que nos convoca hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? ¿A quién involucra? Y también esta pregunta va dirigida a Valentina. Si nos pudieras mencionar también algún programa relevante en este tipo de educación. Bueno, sí, mira, la educación sexual integral, ESI o ACE, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Es un programa a nivel mundial y regional que trata de prevenir, orientar y facilitar la información respecto a las relaciones sociales, afectivas, emocionales que deben tener las niñeces y las adolescencias con su cuerpo, con los otros cuerpos, con las personas, entre sí. Y también, que es algo que he dicho en otras oportunidades, las ESIs favorecen la prevención de abusos, limitan entonces el derecho al propio cuerpo, el conocimiento del propio cuerpo y cómo debo o no debo relacionarme con las otras personas. Es un programa que surge hace muchos años ya. Estábamos con Humberto tratando de acordarnos más o menos. Y en alguna época cercana al 2000, la UNESCO pone y presta atención al aumento de enfermedades de transmisión sexual, se llamaban en esa época, actualmente se llaman infecciones de transmisión sexual, y de SIDA, como entonces se decía, ahora se bien dice VIH, ¿cierto? Porque primero me infecto y luego me enfermo. Y este aumento surge de manera muy notoria en niñeces y adolescencias. Es así entonces como la UNESCO trata de implementar programas a nivel mundial y estos programas pretenden favorecer la disminución de tales infecciones. Ahora,
En Chile también existen estos programas y que se dan a nivel educativo, se dan desde el Ministerio de Educación y también el Ministerio de la Salud en la actualidad, pero hasta el momento la perspectiva que se está utilizando en Chile desde lo gubernamental es solamente sanitario y habla sobre las fertilidades, ¿cierto? Que estamos hablando ahí de lo punitivo. Habemos quienes también trabajamos las ESI que tratamos que sean algo más que lo punitivo. Abrimos esta perspectiva de lo punitivo y queremos que se hable de derechos humanos. La educación sexual integral es un derecho humano. Las niñeces, las juventudes y las personas adultas también tienen derecho a tener conocimiento sobre su propio cuerpo, sobre los límites de su cuerpo, sobre sus enfermedades y, ¿por qué no?, sobre el goce del cuerpo, ¿cierto?, dentro de un ámbito de respeto. Yo, antes de terminar, quiero y de darle el pase a Humberto, porque él nos va a hablar muy bien de las jocas, mucho mejor que yo. Quiero decir que las jocas están rodeadas de muchos mitos, y uno de los mitos más validados es que, sobre todo a las niñeces, a la primera infancia, no se le habla, ni se le enseña, ni se trabaja el sexo o la sexualidad o las relaciones sexoafectivas. Con las niñeces se habla de relaciones emocionales, de relaciones paternales, familiares, sanas, con sus pares y con las adulteces que lo pueden cuidar o que lo pueden estar en su entorno más cercano. Uh-huh. Y eso ha prevenido y facilita también la prevención de abusos. Eso yo creo que Humberto nos puede hablar muy bien respecto a las jocas y cómo surgen las jocas, que se relacionan, ¿no?, muchísimo con esto. Claro, cómo surgieron estas jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, y tú sabes bien la metodología, si nos pudieras contar. Bueno, la JOCA surge en un contexto mundial de conferencias internacionales que pusieron el tema de los derechos sexuales y reproductivos con mucha fuerza. Recordar cómo se llama Beijing y el Cairo, las conferencias mundiales de población, que en el país, digamos, fueron tema de álgido debate. Además, es un momento en el que nosotros estamos viviendo la transición a la democracia, ¿ya? Claro. Y donde se manifiestan, digamos, tensiones, actorías que se repiten hasta el día de hoy. Es interesante repasar la historia de la JOCA. Es un tiempo en el que el Estado, junto con el pago de la deuda social, intenta pagar, digamos, también una deuda que tiene que ver con problemas sociales emergentes. Dentro de eso, las sexualidades, así como los consumos de sustancias, por ejemplo, son aspectos que están en el campo cultural, ¿ya?, donde se están produciendo transformaciones importantes y sobre todo en ese momento respecto de las sexualidades juveniles, ¿ya? Yo anotaba, digamos, de los estudios del COSECON que se hizo en esa época, hay un incremento, digamos, en un lapso de 5 años de 25% en los jóvenes sexualmente activos, de un 42 a un 55%. Particularmente la edad de inicio de relaciones sexuales de las mujeres, del 91 al 96, pasa de los 19 años a los 17 años. Entonces hay un contexto mundial que pone el tema de las políticas, pero al mismo tiempo hay un contexto nacional, y tenemos nosotros también, era un país donde a la estudiante Mónica Caravante de Copiapó, el Estado a través del municipio le negó el derecho a estudiar por ser adolescente embarazada. Entonces fue a la Comisión Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró, digamos, un pronunciamiento, y a partir de eso el Estado chileno, ¿no?, siendo Lago el ministro de Educación, establece, digamos, primero un decreto ministerial y después una ley, ¿no?, que garantizara. Digo con esto que había muchos temas de orden valórico, entre comillas, donde la tensión entre un conservadurismo y una sociedad que quiere avanzar en materia de atmósfera de derechos se tensiona, ¿ya? Hay que recordar también, en el 93 el Mineduc establece la Política Nacional de Educación Sexual. El 94, 95, como decíamos, el 96 es el Cairo y es Beijing. Entonces, el 95 está decreto ministerial de permanencia en los colegios de las adolescentes embarazadas.
Bueno, y en el contexto del trabajo del Fondo de Población de Naciones Unidas, aparece la propuesta de educación comunitaria de resonancia por parte del educador chileno Rodrigo Vera, que era oficial del Fondo de Población de Naciones Unidas, y en las JOCAS, hablando en cuanto al diseño técnico, retoma, digamos, la perspectiva del grupo operativo, ¿ya? El grupo operativo que plantea, digamos, la importancia de la conversación grupal para llevar adelante procesos de educación comunitaria, ¿ya? Y que tiene, digamos, el dispositivo de grupo de pares, ¿no? En 3 momentos. Un primer momento en el que el grupo levanta, sobre la base de una pregunta abierta, cuáles son nuestras inquietudes en materia de sexualidad y afectividad. Pregunta abierta que genera una conversación del grupo, que es observada desde fuera por una persona que podía ser cura, orientador, psicóloga, podía ser profesor, ¿no? Profesora, ¿ya? Y que en un segundo momento entraba al grupo a conversar con la conversación del grupo. En un tercer momento, el mismo grupo hacía, digamos, papelógrafos o algún tipo de acción comunicativa para expresar lo que vivió durante la jornada. Jornadas que, ojo, son realizadas en el marco de, ¿cómo se llama? Eran voluntarias, con las puertas abiertas de los colegios. Justamente para enfrentar la tensión, ¿no es cierto?, frente a los sectores conservadores, que no se metan con mis hijos, algo así. No se movía nadie del colegio durante la jornada. Y ese es el punto, ¿no? La JOCA marcó, yo diría, en un momento en el que la cuestión de la ciudadanía, particularmente la ciudadanía de los jóvenes, estaba, digamos, muy deprimida, ¿no? Es el momento en el que las políticas públicas de participación nada, y la población juvenil, digamos, más que nada venía siendo la bestia negra de la transición, las barras bravas en el fútbol, ¿no? El movimiento juvenil Lautaro en el plano político. Entonces, muy estigmatizado. Exactamente, había un estigma muy fuerte sobre lo que los jóvenes, particularmente los jóvenes populares, pudiera pasar con esto, ¿no? El temor al desborde. Sí, yo quisiera, perdona, interrumpirte un poco, disculpa, Humberto, porque fue muy interesante este encuentro casual con Humberto. Hemos trabajado en otras cosas juntos, pero yo no tenía idea, por ejemplo, que tú habías sido parte de este generador de la JOCA. Y yo justo en esos momentos, cuando inicia este proceso de las JOCAs, era una profesora Nobel, que no soy tan mayor, pero era muy joven en ese momento, comprenderán. Y como era voluntario, como tú bien dices, cuando se invitaba a las y a los profesores a participar, porque eran los días sábados, no todas las personas querían, no todos los profes querían. Y sobre todo... No siempre a los días sábados, a mí me tocó hacer en San Ramón día de semana, eso. Y bueno, donde estuve yo en 2 o 3 lugares, eran los días sábados precisamente, y es porque se oponían. Ahí tienes tú otras cosas que dificultaban esto, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban directores o directoras? Que no podían interrumpir sus clases importantes, entre comillas, para poder hacer esta jornada. Sí. Esa era la reflexión, ¿cierto? Aquellos que sí lo hacían los días de semana eran quienes favorecían esto, pero los que no lo favorecían tanto y se veían forzados, entre comillas, a hacerlo, porque también había un programa del Ministerio de Educación que te decía, que te guiaba que lo hiciera. Bueno, y muchos profesores se negaban a participar por su religión, por sus creencias, porque como bien dice Humberto, porque decían es que ¿qué les vamos a enseñar a los niños? ¿Cómo acostarse o cómo embarazarse más? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar? ¿A poner un condón? Y esas conversaciones se dieron. Es como la parte 2 de la reflexión. Y con esto termino, porque si bien es cierto, la JOCA es un programa muy exitoso que yo siempre he celebrado, porque abrió una puerta, como bien tú dices, Humberto, el instalarlo en el campo mismo, en ponerlo en acción desde la otra perspectiva, no desde los creadores, sino desde quienes nos sentábamos ahí, estaba revestido de muchas dificultades. Bueno, como se dice, hay distintos actores jugando, ¿no? Claro. La Iglesia, a nivel mundial, recordemos que es el papado de Juan Pablo II, ¿no? Y es el contexto en el que la mayor parte de los abusos sexuales de la Iglesia,
¿no es cierto?, se estaban haciendo. Monseñor Francisco José Cox, digamos, que era obispo de La Serena, en ese momento estaba cometiendo los abusos sexuales. Entonces, la Iglesia era un actor en ese momento muy preponderante, y en Chile dirigido, digamos, por Monseñor Medina, y particularmente también ahí Orosimo Fuenzalía, obispo de San Bernardo, sectores muy conservadores vinculados al Opus Dei, ¿no es cierto?, y que hacen, digamos, una operación de pánico moral. La operación de pánico moral significó que el 8 de septiembre del 96, la periodista Pilar Molina, que es una periodista, digamos, con experiencia en montaje, realiza un reportaje que se llama Nueva Educación Sexual, directo al grano. En el Mercurio el día domingo, el reportero, el fotógrafo, le entrega condones a 2 niños de octavo básico y les toma la foto. Y esa fue, digamos, la semilla. Eso ocurrió el 8. Esa fue el inicio de la polémica. El inicio de la polémica, ¿no es cierto? La primera parte del montaje. Segunda parte del montaje, Diario El Mercurio, Monseñor Medina reclama, ¿no es cierto?, y pide suspender esto, que es una promoción del libertinaje. En la misma cadena del Mercurio, la segunda, ¿no es cierto?, la conferencia episcopal pide que se bajen las jocas. El gobierno va a una negociación con la conferencia episcopal, ¿ya? Y paulatinamente, este era el gobierno de Eduardo Frei, ¿ya? Paulatinamente va produciéndose un proceso de debilitamiento, ¿ya?, de las jornadas, que finalmente se bajan las jocas un par de años más tarde, y con Bachelet ya prácticamente después empieza a hacer solo capacitación de docentes, pero no se realiza. ¿Y cómo termina esto? Termina con Piñera, Lavín, ministro de Educación, y ¿qué es lo que hace, no es cierto? Licita. Lo primero que señala, y esto era un tema clave, digamos, en oposición a cómo fue lo de las jocas, el Estado no debe tener una política nacional de sexualidad, a diferencia de lo que se planteaba antes, que el Estado sí debía tener una política, ¿ya? En esta ocasión, digamos, no debe tenerla, y lo que debe hacer es licitar a través de una comisión de expertos un conjunto de programas que, si tú eres del Opus o si tú eres progre, puedas comprarlos desde los colegios. Y eso significó que se avalaron programas que tenían, digamos, la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica, ¿te fijas? Disforia de género. Exactamente, hasta otros programas más semejantes a la JOCA. Y ese es el punto. Se resolvió a la chilena, a la neoliberal, al mercado, ¿no? Y eso fue el desarme que se produjo en la JOCA. Sin embargo, la necesidad de una política de educación sexual, ya hablando 20 o 30 años después, se mantiene vigente, sí, justamente por la misma razón, porque en materia de infecciones de transmisión sexual, a nivel juvenil, se disparó. No solamente el VIH, sino también nuevas, como las clamidias, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces el tema sigue allí. Ellos aprendieron, los sectores conservadores, el modelo del pánico moral, que lo aplicaron a los libros que sacaron algunos actores municipales, como las 100 preguntas sobre sexualidad, el mismo tema, ¿no? Y a través de la polémica, y esto es un punto que las JOCA enseñan como a la educación también, no basta con los programas, también se requiere una fuerte política de construcción de alianzas y de trabajo con los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron un actor clave que se interpuso en la agenda de la educación sexual. Eso. Gracias, Humberto. Bueno, queda bastante claro que es un tema latente, que hay que, es un tema complejo además, donde hay muchas influencias por ahí que hacen como difícil, ¿no? Hacer esta educación sexual integral. Y ya para ir cerrando, bueno, han salido muchos temas, pero para ir cerrando también un tema que nos interesa mucho en la oficina, que también es abordar las diversidades. Y aquí me gustaría saber, Valentina, ¿cómo es que se está abordando la educación sexual integral desde el punto de vista de las diversidades de manera bien acotada en vista del tiempo? Sí. Yo sé que es un tema que da para un programa entero, pero si nos pudieras como adelantar. Sí, vamos a tener que hacer otro podcast sobre sexualidad y diversidades sexogenéricas. Sí, mira, no se está abordando en el país, ¿ya? Aunque voy a ser así bien tajante en aras del tiempo, te podría asegurar,
trabajo, tengo contacto y además escuché casualmente a una persona X en una radio X de otra universidad que afirmaba algo que sospechábamos, que hay personas que están, por ejemplo, en procesos de tránsito de género, de sexo, que llevan años sin atenderse en el sistema de salud. Y llevan años sin atenderse en el sistema de salud, aunque sea una pancreatitis la que tienen que verse a ese nivel de gravedad, porque muy pocas personas que trabajan en el sistema de salud público tienen las capacidades para poder hacer distinciones no violentas de trato con personas que pertenecen a las diversidades sexogenéricas. Una persona que es lesbiana, su atención ginecológica tiene distinciones de trato, ¿cierto? Una persona que es homosexual, su trato con los urólogos también tiene distinciones de trato. Y esas son profundidades que la ESI también puede ver, que tienen que ver con mi derecho a una sexualidad sana, a una sexualidad integral. La comprensión, la validación de una sexualidad integral, afectiva, social, emocional, es muy importante que en Chile la comencemos a ver. Alguien va a decir, pero si en Chile existen en el programa de salud lugares donde se pueden atender estas personas, sí, pero tienen que esperar años para poder ser atendidas. Y yo considero que eso es grave. Y considero que es grave porque es importante que también comencemos a visibilizar aquellos cuerpos que han sido invisibles desde hace mucho ya. Uh-huh. De todas maneras, también otro tema pendiente para nuestro país y la educación. En nuestra universidad. Exacto. Bueno, ha sido una interesante conversación. Yo creo que ha sido muy acotada, pero yo creo que han salido muchos temas. Les agradezco mucho todo lo que nos han contado, Valentina, Humberto. Y ya que estamos cerrando, no sé si quisieran cerrar cada uno con algo que haya quedado pendiente para concluir. Humberto. Sí, decir que la posibilidad de programas como este depende siempre de una articulación entre los movimientos sociales y las políticas públicas y el sistema educativo. Siempre han ido de la mano. Son los movimientos los que generan los espacios. En Chile, las políticas de VIH son previas en la sociedad civil y después se creó la CONACYDA. Lo mismo ocurre en el caso de las prevenciones en materia de embarazo no deseado. Entonces, siempre la universidad debe promover el trabajo educativo con las comunidades. Eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto? Estos programas tienen que ir de la mano de la educación. Pero además solo quisiera agregar que tenemos que dejar de ver desde lo punitivo nada más. Tenemos que empezar a crear políticas públicas, programas, reflexiones, conversaciones que también nos hagan ver que la sexualidad va más allá de eso, que la conversación sobre nuestra sexualidad, nuestra forma de involucrarnos, nuestra forma de estar presentes en un espacio social, emocional, cultural, es amplio. Y eso va a favorecer entonces cómo nos vemos, cómo nos tratamos y cómo nos respetamos en nuestras distinciones. Y agradecer el espacio, ¿no? Bueno, gracias a ustedes y les recuerdo al público y también los invito a que conozcan más información de la Oficina de Género y Sexualidades en su página de Linktree/Género y Sexualidades UMCE. También agradezco a Iván Quiroz, que es nuestro técnico estrella, quien hace posible la grabación de este programa, y también a Lorena Tejo, que es periodista de la Dirección de Vinculación con el Medio, quien gestiona este espacio. Así que muchas gracias también al público que nos está escuchando por Spotify, por YouTube, y desde la Oficina de Género y Sexualidades de la UMCE deseamos a toda nuestra comunidad un buen cierre de año y un excelente comienzo del 2024. Así que buenos deseos y que estén muy bien. Chao. El podcast de la Oficina, Género, Diversidad y Vida Universitaria.